hoy vamos a hablar sobre la prevención de lesiones en la infancia. Para ello nos acompaña Nicolás Morelo. Él es médico pediatra y magíster en docencia universitaria. Se desempeña en cuidados intermedios del Hospital Dr. Orlando Alasia y es docente de pediatría y simulación clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, bienvenido, Nicolás, al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, para comenzar, ¿qué entendemos en medicina por infancia? Sobre todo la delimitación en cuanto a edades, ¿no? Claro. Bueno, la infancia es una etapa de la vida que está dividida, comprende ciertas edades de los niños, que va desde el nacimiento, que llamamos hasta los 28 días, es el famoso neonato recién nacido que le decimos nosotros, después va el lactante, hasta los 2 años de vida, y después sucesivamente viene el preescolar, el escolar y el puro o adolescente temprano, digamos. ¿Qué es importante esto? Esto es importante también porque cuando hoy venimos a hablar de prevención de lesiones en la infancia, también es importante identificar qué riesgos o qué tipo de lesiones suceden a distintas edades, ¿no? Porque no es lo mismo las lesiones que tiene un niño de, por ejemplo, de 8 años con un lactante de 8 meses. Claro, entonces, pero y cuando hablamos de lesión, ¿a qué nos referimos específicamente? Bien, lesión, uno puede tener una lesión traumática o no traumática. La lesión traumática es algo producido por un agente externo, algún golpe, una caída. Y no traumática puede ser, por ejemplo, una quemadura. Y a la vez también hay un concepto importante que durante estos años ha cambiado un poco, que se habla de lesiones no intencionales, que es lo que reemplaza la palabra accidente. O sea, la palabra accidente nosotros un poco en la pediatría la dejamos de usar porque decimos que son lesiones prevenibles. Entonces empezamos a hablar de lesiones no intencionales. Entonces todo lo que se pueda prevenir es un poco paradójico llamarlo accidente. Entonces empezamos a hablar de lesiones intencionales o lesiones prevenibles. Después, cuando ocurren esas lesiones, pueden clasificarse según la gravedad, leve, moderada, severas. Pueden ser también según la edad o según el lugar, una lesión deportiva, una lesión en el hogar, una lesión en la vía pública, en definitiva. Pero el concepto más importante es entender que estas lesiones pueden ser prevenidas, de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, por supuesto. Y pueden ser prevenidas y ahí creo que entra a jugar un poco el adulto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál sería el rol específico que tiene el adulto o cómo puede trabajar en la prevención? Bien, bueno, el adulto obviamente tiene que estar acompañado de todo el equipo de salud, pero hay un concepto que estaría muy bueno que hoy lo desarrollemos, que es la percepción de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, percibir el riesgo de que un niño se puede lesionar. Esa sería la lógica que deberíamos aplicar. Ejemplo. Por ejemplo, un niño de 1 año, 2 años que deambula, no sabe o desconoce el riesgo de que si hay un brasero cerca, meter la mano y se va a quemar. Lo desconoce. O si hay un ventilador al alcance de él, meter la mano y puede tener una lesión cortante en la mano, ¿no? Entonces, esa percepción no la tiene el chico. Claro. Esa percepción la tiene que tener el adulto responsable. Es lo mismo que si un chico está jugando con un perro, chico de 3 años, y le mete la mano en la boca, la agarra o lo ahorca. Esa percepción no tiene el chico que el perro puede tener una situación donde se esté defendiéndose, porque está demostrado que los perros en realidad, muchas de las agresiones que hacen es de manera defensiva. El adulto tiene que supervisar ese cuidado del niño en diferentes situaciones. Si es un chico deambulante, mucho más todavía. Si es un chico hasta los 5 o 6 años, no tienen nociones de riesgo, por más que uno piense, uno lo piensa como uno, ¿no? Dice, por ejemplo, si vos agarras un termo, no te vas a tirar en el brazo porque sabés que te va a quemar. Claro. Bueno, eso el niño no lo tiene. Exacto. El niño de determinadas edades no lo tiene. Agarra el termo, como no sabe, desconoce que el agua caliente produce una quemadura en piel, y lo que va a hacer se lo puede tirar arriba, o puede tirar de mantel y se le pueden caer cualquier tipo de elemento caliente encima del cuerpo. Entonces, eso es importante a nivel del adulto, percibir el riesgo.
Percibir el riesgo y también, bueno, por lo que estabas ejemplificando recién, quizá para las edades, digamos, más tempranas, por decirlo de alguna manera, o las edades más jóvenes, los riesgos son más domésticos, sobre todo. Entonces, el adulto también, de alguna manera, condiciona los espacios como para que no esté todo al alcance del niño o de la niña. Generalmente, bueno, también una herramienta que se utiliza o que se ve, porque a veces se suele decir es un segundo que uno se da vuelta y el niño ya está trepado a algún lado o agarró algo. Entonces también acompaña, creo yo, ¿no?, el acondicionamiento de los espacios. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. El adulto debe ser el que haga la revisión de las condiciones del hogar, donde, percibiendo riesgos, puede generalmente tapar los enchufes. Si es un chico de ambulante menor de 5 años, por ejemplo, sacar los manteles, por ejemplo, que eso es algo que tironean mucho los chicos, evitar el uso de andadores también. En definitiva, tratar de revisar las situaciones que le pueda ocasionar una lesión a un chico. O sea, estar permanentemente eso. Y cada lugar del hogar, por ejemplo, tiene un riesgo. Analizarlos. La cocina tiene uno, el patio con las piletas tiene otro por los ahogamientos, en el baño también por los ahogamientos, las caídas tiene también sus riesgos de lesiones. Pero me permito dar este ejemplo, que está muy bueno. Fíjense en la pandemia. En la pandemia, ¿qué pasa? Percibían un riesgo, que era enfermarse de COVID, por ejemplo. Entonces todos usaban barbijo, usaban una medida preventiva, porque tenían incorporado que si usaban eso, quizás podían evitar enfermarse. Y aún así se lo hicieron entender a los niños. Entonces le ponían el barbijo a los chicos también. Entonces eso es percibir el riesgo. Por ejemplo, lo mismo trabajo intentamos hacer en la prevención de lesiones. Por ejemplo, en tránsito. Por ejemplo, chicos que van en el automóvil sin el cinturón de seguridad o sin la sillita adecuada, o el sistema de retención infantil, hablando bien, habla de que es un adulto que no percibe el riesgo. Y probablemente él sí tenga puesto el cinturón de seguridad, pero no los niños. Entonces eso es importante, que el adulto entienda que los niños se pueden lesionar y tienen que protegerse tanto él como también es tan importante los niños. Y es lo que hablabas vos, son esos 2 segundos, que nadie está exento, que nadie escapa a esos 2 segundos. Pero hay que tratar de ser conscientes plenamente de ese riesgo, de esas cosas que pueden suceder. Entonces, hacia eso apelamos, hacia trabajar y hacerle entender al adulto, porque el niño no nos va a entender en ciertas edades, sí, quizás nos va a entender un chico más grande, pero un niño entre 2 a 3 años no nos va a entender que esto es riesgoso y se puede caer de una escalera y se puede ahogar en una pileta. Entonces, entender nosotros. Si no queremos que se ahoguen en la pileta, y bueno, poner los cercos que corresponden, tomar las medidas necesarias para que estos hechos no ocurran. Exacto. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes, si existe esta clasificación, ¿no?, que es la que acuden a la guardia o, bueno, las que uno puede enterarse? Entiendo también que pueden variar de acuerdo a las edades, pero ¿cuáles son? O sea, ¿cómo podríamos hacer un mapa de esto? Bueno, lo podemos dividir por edades, quizás, y te vas a asustar por el orden que ocupan muchas de las muertes, digamos, ¿no? En los lactantes, generalmente al no deambular, la mayoría pueden ser por asfixias, por quemaduras, porque por ahí la familia cocina con el chico en brazos. Son las principales, porque cuando empiezan a deambular, empiezan las caídas, siguen estando las quemaduras, pueden ser los ahogamientos. Y sí es importante que en muchos de los grupos etarios, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, según la OMS y según los datos también de Argentina, constituyen las causas externas, como por ejemplo las lesiones en tránsito, ahogamiento y quemaduras, también que puede ser algo muy importante. Y no olvidarse las intoxicaciones. En definitiva, la epidemiología, como le decimos nosotros de las lesiones, ocupa un lugar muy importante. Y es entender que esto tiene una vacuna, que es la prevención. La lesión en tránsito es el sistema de retención infantil. Entonces entendemos, y nosotros también somos parte de esto, hacerles entender a los padres que, por ejemplo, un sistema de retención infantil es un medio que protege al niño y evita lesiones graves por tránsito. Eso obviamente tiene que ir acompañado de un montón de cosas, de circular a una velocidad permitida,
un chico más o menos que circula a 50 kilómetros por hora en un automóvil en la ciudad, sin cinturón de seguridad, está demostrado que equivale a caer de un tercer o cuarto piso, golpearse con ese impacto, ¿no? Ni hablar a velocidades más elevadas, sin un sistema de retención infantil que asegure la posición del niño en el auto. Entonces, eso es muy importante lo que debemos trabajar. Con respecto al resto de las lesiones, bueno, va también acompañado de cada edad, ¿no? En adolescentes por ahí o en escolares también hay muchas fracturas por caídas, así que ese es un poco la epidemiología o el mapa de las lesiones que vemos en el ámbito pediátrico, ¿no? Claro, las instituciones escolares también entonces en este sentido juegan un rol fundamental, sobre todo cuando hay actividades físicas o quizás los recreos, que generalmente suele salirse de control por ahí por la conducta de los chicos. En ese sentido, a nivel escolar, ¿cómo se puede, o sea, cómo se percibe estas lesiones? O sea, ¿hay aumento, hay disminución, están controlados? Yo creo que en las escuelas es uno de los lugares más cuidados, digamos. Actualmente no hay lesiones graves, la verdad que en el ámbito escolar son lugares donde están cuidados por los docentes, que los docentes también están muy pendientes, que los chicos no se lesionen. Y es un ámbito, a ver, donde puede ocurrir cosas. En los recreos los chicos juegan, se golpean, se pueden hacer... sería algo utópico hablar de que no ocurra nada en un ámbito donde los chicos también están en ámbito lúdico, donde juegan y a veces pueden también lesionarse. Pero la escuela también trabaja en las medidas preventivas, lo sé también porque soy papá, y entonces también trabajan en las medidas preventivas en cuanto a los tipos de lesiones que pueda haber, primeros auxilios. Quizás debería ser algo transversal y darle una injerencia mucho mayor. Otros países lo toman como algo muy de base, que los chicos tengan realmente primeros auxilios en las escuelas, que tengan medidas preventivas, digamos, homologadas para que puedan tener una adecuada formación en la prevención de lesiones, y las mismas escuelas están preparadas para cualquier inconveniente, tengan los matafuegos y todo, como acá también pasa en Argentina. Pero la parte preventiva muchas veces queda un poco relegada, porque viste también uno no deja de ser, como uno lo ve en la actividad diaria, como que uno se siente que dijo el rigor, ¿viste? Como que uno... Hasta que no le suceda... A mí no me va a pasar esto. A mí no me va a pasar, total, esto a mí no me va a pasar. Y bueno, nadie lo veía de esa manera hasta que te pasa algo y decís, che, esto era realmente cómo no escuché esto o cómo no hice esto. Claro, bueno, un poco lo estabas respondiendo y lo estabas mencionando, este lugar que ocupa hoy la prevención, ¿no? Que está un poco relegado. O sea, y todo da a entender o da a suponer que pasa mucho por campañas de concientización, o sea, porque la gente se informe. Seguro. Realmente. ¿Existen esos canales? ¿Hay alguna legislación o algún dispositivo a nivel de política pública que esté trabajando en este sentido o que se necesite para reforzar de alguna manera lo que individualmente pasa por el sentido común muchas veces, ¿no? Seguro. Mirá, sí, campañas, hay un montón de campañas, hay muchas instituciones que trabajan sobre la parte preventiva. La medicina está, digamos, en los últimos años ha tomado un cauce más a lo curativo, por ahí, y ahora está recapacitando, entendiendo que la prevención es sumamente importante, también por una cuestión de costos, de cosas a futuro, que por cada chico lesionado también implica un costo no solamente emocional, psicológico, social, más allá de las lesiones que provoca, ¿no? Pero está demostrado que solamente hacer folletería, por ejemplo, o hacer concientización no alcanza para reducir el número de lesiones. Es necesario un Estado que esté, digamos, que sea una política de Estado, la prevención de las lesiones, el equipo de salud, acompañante, las otras instituciones involucradas, acompañantes. Yo pertenezco al Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría, y si te parece te cuento un ejemplo de esto, que fue lo que trabajamos con pirotecnia, en su momento acá en Santa Fe, donde llevó mucho tiempo hacerles entender, porque no solamente eran números de lesionados, porque que haya una persona muerta
o que haya una persona o 5 chicos que hayan perdido la vista, ya era suficiente para entender que eran elementos que no deberían permitirse en una ciudad. Y ahí empezó el auge de la pirotecnia cero. Pero esto estuvo acompañado, ¿por qué? Estuvo acompañado por el equipo de salud, a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, que constantemente elevábamos informes y mostrábamos las estadísticas que teníamos por ahí en el hospital de acá local, demostrando los lesionados que había y lesionados graves, porque eran dedos amputados, pérdida de visión, y son lesiones realmente discapacitantes de por vida, digamos. Así que no era una pavada esto, digamos, no importa si había 10 o uno ya es suficiente. Hubo gente que ha fallecido por el uso de estos elementos. Pero también se involucraron el Estado, se involucró las ONG, por ejemplo, de ONG de niños con autismo, las protectoras de animales, todo entendiendo que había algo, todos percibiendo el riesgo, percibiendo el riesgo que podía provocar esto, y así se logró la pirotecnia cero. No solo acá, sino en el ámbito provincial. En muchas localidades ya está dada la pirotecnia cero. Entonces eso habla de, y disminuyó drásticamente la cantidad de lesionados que tuvimos en el hospital año tras año en los últimos años. Es mínimo, por ahí que pueden comprar una pirotecnia que pasa desapercibida, pero ha disminuido drásticamente, sinceramente. Y es un claro ejemplo de cómo, trabajando mancomunadamente con todas las instituciones involucradas, porque esto no lo hace ni un solo pediatra ni una sola institución, sino en forma conjunta, percibiendo los riesgos, teniendo una legislación clara, evidente. Por eso nosotros también insistimos en la legislación del sistema de retención infantil, porque ¿qué nos falta? Que terminemos de darle forma a que perciban ese riesgo y que sea, si bien es obligatorio, que se exija, ¿sabes? Que se exija, que se controle, que se exija y que se pueda colocar. Hoy en día los sistemas de retención infantil ha disminuido un poco el uso, y los que se usan mal. Entonces también es importante eso. Hay instituciones, como por ejemplo en Instagram hay paso que es algo que sirve mucho a la comunidad, que se llama Mamá Segura, que dan muchísima información sobre esto. En la Sociedad Argentina de Pediatría está el Comité Nacional de Prevención de Lesiones, donde hay gente que viene trabajando hace un montón de tiempo, acá en Santa Fe, desde la mano de Juan Carlos Beltramino y Lucas Navarro, que fueron los que primeramente me han orientado por estas ramas. Y a nivel nacional, Rubén Zavala, Ingrid Bachmann, que bueno, ya falleció, pero fue una de las, digamos, de las pioneras de esto, junto con Adela Armando y un montón de gente más, que han impulsado esto y se ha formado una red nacional de prevención de lesiones. Realmente ojalá no existiera, porque quiere decir que no habría lesionados en el niño, pero lamentablemente existe y cada vez más tenemos que trabajar más, sobre todo en concientizar esto y trabajar en que entiendan que esto es importante y es una epidemia. Es una epidemia que muchos no la quieren ver y no entienden que la verdad que es una epidemia que tiene solución. Claro, y que va de la mano también con la evolución o con el desarrollo de la sociedad, porque a nivel tránsito está muy claro. O sea, cada vez la sociedad se complejiza en muchos aspectos y bueno, y eso hace también aumentar los riesgos. Me imagino ahora, bueno, siempre pienso en los cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños infantiles cuando se hacían en las casas, eso ahora pasó a hacerse, bueno, por comodidad o por lo que fuere, en lugares específicos destinados a eso, que también tienen una cobertura médica, porque bueno, hay algunas lesiones que no se pueden evitar en el mismo juego, digamos, en lo lúdico, o en los espacios públicos, plazas, que también tiene de alguna manera que estar protegidos o regulados para que los niños y niñas puedan disfrutarlo. Seguro. Creo que también eso va de la mano, de alguna manera, de la legislación o de las políticas a aplicar y el control que pueda hacer el Estado sobre lo privado también, ¿no? Totalmente. Dijiste una palabra fantástica, que es control. Fue una cosa que exista, las leyes, existen las legislaciones, pero luego no se controlen. Eso es algo importante. Por ejemplo, chicos lesionados en estos lugares donde se desarrollan los cumpleaños o actividades infantiles, hemos tenido, la verdad que existen, hay trabajos publicados sobre lesiones en estos lugares,
Y lo que debe suceder es que sigan estando, pero deben ser controlados, que tengan las normas de seguridad adecuadas, que tengan el personal por la cantidad de chicos adecuados para que puedan controlarlo, porque si hay una persona para 50 chicos, la verdad que es muy difícil que se pueda lograr un control sobre esos niños. Y obviamente la estructura del lugar tenga que tener un control, que tenga un control del Estado local, que pueda ir a verificar si lo hacen o no lo hacen, las normas de seguridad, que tengo entendido que actualmente se está haciendo, digamos. Pero sí, esto viene de la mano también con las nuevas cosas que van sucediendo. El día de mañana serán los cumpleaños de otra manera y habrá que aplicar nuevas normas de seguridad. Pero si uno se da cuenta, la percepción de riesgo de la que hablábamos hoy, que hay un pediatra chileno, Sergio Rendich, que la verdad que trabaja muchísimo con las lesiones en tránsito sobre todo, y habla mucho de la percepción de riesgo, que la percepción de riesgo no es solamente aplicable o no solamente atribuible a los padres, claro. Tiene que estar en toda si uno tiene un negocio donde va a tener niños, tiene que también percibir el riesgo que donde en mi negocio o en mi local, donde se puede lesionar a un chico y tratar de prevenirlo. A nivel del Estado, entender que hay lesiones que realmente puedan ser prevenibles, que tienen una legislación, que hay que controlar eso y que hay que darle un sustento para que reduzcan los costos en las internaciones, por ejemplo, muy prolongadas, las secuelas que genera eso, las lesiones incapacitantes que genera, más allá de todo también lo que, desde el punto de vista psicológico, emocional, que puede provocar a una familia la pérdida de un ser querido por una lesión o por un fallecimiento en tránsito, ¿no? Que se podría haber evitado. Seguro. Y esto a nivel internación, que recién lo mencionaste, en porcentaje más o menos, en comparación a todas las internaciones, ¿qué porcentaje ocupa la que provocan estas lesiones? Sí, no hay un momento, generalmente es por temporadas, ¿no? Generalmente en el verano tenemos muchos más chicos lesionados por caídas, por fracturas, porque deambulan más, porque salen más de la casa. Por ahí después en invierno tenemos lesiones más por quemaduras también, porque están más en el hogar y se manipulan más líquidos calientes. Pero ocupan un porcentaje, te diría un 30%, quizás un 40% de chicos lesionados lo vimos también en pandemia, que eso disminuyó bastante. Claro. Así que, porque había menos circulaciones, menos caídas. Exactamente, menos caídas, menos fracturas. Pero desde ya les digo que no es lindo las internaciones por eso, porque la verdad que son internaciones muy prolongadas, que requieren quizás chicos que entran 3-4 veces a una cirugía, que la verdad que realmente es traumático. Y no quiero dejar de lado lo individual, la responsabilidad que tenemos cada uno en la individualidad a esto me refiero de si vos manejás a 180 km por hora sin cinturón de seguridad y tu hijo sin cinturón de seguridad, obviamente tenés un altísimo riesgo de provocar lesiones, tanto a vos como a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, entender que nosotros tenemos también la posta en esto, y no solamente siempre esperando que los otros me hagan entender esto o no. Es importante, ¿no? El equipo de salud del pediatra en el consultorio tiene un momento fantástico donde puede hacer un montón de estrategias preventivas. Por ahí el horario del consultorio del pediatra está un poco agobiado con tantos pacientes, o por ahí las preocupaciones de los padres o de los pediatras a veces no recaen en lo importante que es también prevenir las lesiones, ¿no? Por ejemplo, el uso del sistema de retención infantil debe ser usado desde que el niño sale de la panza de su mamá, sale de la maternidad, tiene que ya ir en el huevito, con cinturón de seguridad, entender desde ahí ya la estrategia preventiva ya tiene que estar todo el tiempo pendiente, decirle, che, mirá que a partir del 4.º mes ya pueden enrolar, se puede caer, tener mucho cuidado, o que entenderles que cuando empiezan a caminar son muy curiosos y exploratorios, y entonces van a ir a tocar todo, a mirar todo, y ellos recordá que ellos no tienen mucha noción de que se pueden lesionar, así que vos tenés que estar más atento a esto. Claro, información y toma de conciencia. Totalmente. Y percepción del riesgo. Exactamente, exactamente. Bueno, Nicolás, agradecemos mucho tu presencia acá en el programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.